Lo dijo en una habitación vacía, o eso creía. 6 palabras silenciosas. No estaban destinadas a nadie, solo a los viejos retratos de la galería y a un dolor que llevaba dentro. Un dolor que sentía desde su primera temporada social. Se equivocaba al pensar que la habitación estaba vacía. Resultó que se equivocaba en muchas cosas esa noche, pero pasaría casi toda una fiesta de Navidad en una casa de campo, antes de que alguien, incluida la propia Beatrice, pudiera demostrárselo. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué hora es ahora mismo donde te encuentras? Y si te gustan las historias como esta, dale a me gusta y suscríbete. Ahora, una fiesta en una casa de campo en Navidad, una galería llena de retratos, y una joven que creía haber encontrado una habitación vacía. Beatrice Hartley tenía 24 años. Era la menor de las 4 hijas de Sir Thomas Hartley. Según sus propios cálculos, había asistido a 11 fiestas en casas de campo, también a 6 temporadas completas en Londres, y a un verano memorable en Bath, todo sin recibir ni una sola oferta de matrimonio. Ella sospechaba que tenía mucho que ver con ella misma, más que con las respetables pero modestas 5,000 libras anuales de su padre. Hacía tiempo que había decidido que no era culpa de nadie en particular. Sus hermanas simplemente se habían casado antes que ella, cada una a su debido tiempo, y cada una más deslumbrante que la anterior. Primero fue Harriet, alta e ingeniosa. Se casó en una sola temporada con el heredero de un baronet. Luego Charlotte, cuya voz para el canto había desarmado al menos a 3 caballeros, antes de decidirse, entre risas, por el cuarto. Después Susan, la más callada de las 3. Pero era tan encantadora que su silencio nunca fue un problema. Beatrice recordaba estar al margen del desayuno de bodas de Susan. Habían pasado 2 veranos. Observaba a su tercera hermana brillar junto a su nuevo esposo, y pensaba, sin amargura, solo con una especie de aritmética cansada. 3 menos, una todavía esperando. Sonrió durante todo el día, genuinamente feliz por Susan. Y solo lloró una vez que estuvo sola en el carruaje de vuelta a casa. Lloró por razones que nunca logró explicarse ni a sí misma. Para cuando Beatrice hizo su debut, las dotes de la familia habían disminuido considerablemente. Ya tenían 3 bodas a sus espaldas. Y la sociedad ya había decidido cuánta atención merecía una cuarta chica Hartley. Lo hizo con esa aritmética silenciosa que aplicaba a las familias con más hijas que fortuna. A lo largo de 6 temporadas, se había vuelto una experta. Leía el interés de una sala antes de que se expresara en voz alta, la forma en que la mirada de un caballero pasaba de largo, buscando a cualquier mujer en la sala que pareciera prometer algo más grandioso, la particular expresión vacía y educada de un compañero de baile. Contaba los minutos para que terminara la pieza, la pequeña pausa reveladora antes de que una anfitriona se acordara de incluirla en una invitación. Recordaba con especial claridad una cena durante su segunda temporada. Un caballero que le había gustado bastante, un tal señor Petita. Tenía modales agradables y una fortuna modesta. Pasó la primera mitad de la comida conversando amablemente con ella, pero abandonó la conversación por completo en el momento en que la risa de Charlotte cruzó la mesa. Se sintió atraído tan ciertamente como la aguja de una brújula encuentra el norte. Beatrice terminó su pescado en silencio. Esa misma noche se dijo a sí misma que no le importaba, y se creyó esa mentira durante más de un año, antes de admitir finalmente que le había importado, y mucho. «Tú eres la sensata», le dijo su madre, sin malicia, mientras empacaba para ir a Rivenhall. Pasaron 3 días. Doblaba vestidos en un baúl con la eficiencia de una mujer que ya lo había hecho 3 veces. 3 veces para otras hijas. Y a estas alturas le quedaba muy poco sentimiento para el acto de doblar en sí. Harriet tenía belleza. Charlotte tenía su voz. Susan tenía su dulzura. Tú tienes buen juicio, Beatrice, y el buen juicio te servirá muy bien con el caballero adecuado una vez que lo encontremos. No digo esto para herirte. Lo digo para que no pases esta fiesta decepcionada, por esperanzas que estarían mejor puestas en otro lugar. No espero mucho, mamá. No, asintió su madre. Y había algo en la rapidez de su acuerdo. Algo que dolió más que cualquier palabra cruel. No,
Supongo que no. Siempre has sido sensata en eso, al menos. Lleva la muselina azul en lugar de la verde. Creo que no es tan fino como las cosas de tu hermana, pero servirá para una fiesta de este tamaño. Y no tiene sentido gastar en lujos que de todos modos no se notarán. Beatrice hacía tiempo que había dejado de sentirse herida por tales observaciones, en su mayor parte. Pasó todo el viaje en carruaje a Rivenhall, 3 días antes, dándole vueltas a las palabras de su madre. Lo hacía con esa resignación con la que había aprendido a tomarse la mayoría de las cosas. Miraba el paisaje invernal pasar por la ventana, y se decía a sí misma, como siempre, que una fiesta era solo una fiesta, y que 6 años de decepciones al menos le habían enseñado algo. A no llegar a ningún sitio con expectativas lo suficientemente grandes como para decepcionarla de verdad. Rivenhall, cuando el carruaje finalmente subió por el largo camino de entrada, le pareció mucho más grandioso de lo que esperaba. Una vasta casa de color miel envuelta en la primera nieve. Sus ventanas ya brillaban doradas contra el atardecer, y al bajar del carruaje sintió el frío. Y también sintió ese pequeño y familiar aleteo de esperanza, una esperanza que durante 6 temporadas había aprendido a reconocer y a desechar, antes de que pudiera echar raíces. Se lo repitió a sí misma de nuevo, ya en el tercer día de la fiesta. Estaba en la entrada de la gran galería de Rivenhall, en la tercera noche. Los sonidos de las cartas y las risas llegaban débilmente desde el salón, y descubrió, como a menudo le pasaba, que repetírselo funcionaba mejor de día. No tanto en una habitación silenciosa al atardecer, con solo viejos retratos como compañía. Las 2 primeras noches de la fiesta habían transcurrido exactamente como ella esperaba. En la cena de la primera noche, se sentó entre un varón anciano que hablaba casi exclusivamente de su gota, y un joven clérigo demasiado tímido para conversar con nadie. Observó a Lady Cordelia acaparar la atención en el otro extremo de la mesa. Le sacaba risas fáciles a su anfitrión. Lo hacía con el encanto practicado de una mujer que había pasado 2 décadas aprendiendo qué historias le gustaba oír a un duque. Edmund miró hacia su lado de la mesa una vez, a mitad del segundo plato. Beatrice apartó la vista tan rápido que no pudo decir con certeza si la miraba a ella, o si simplemente miraba en su dirección. Pasó un tonto cuarto de hora dándole vueltas a la pregunta. En cualquier caso, la segunda noche fue muy parecida, salvo que Cordelia se había sentado directamente al lado de su anfitrión. Lo hizo con la confianza posesiva de la costumbre, siempre que la disposición lo permitía. Y al final de la comida, Beatrice fue incapaz de recordar una sola palabra del varón con gota. Había pasado la mayor parte de una hora observando la mano de Cordelia. Cómo se posaba 1 o 2 veces con ligereza practicada sobre la manga de Edmund. Había ido a la galería esa tercera noche para estar a solas con su cuaderno. Era un objeto pequeño y sencillo, encuadernado en tela color crema. Tenía prensada una ramita de brezo seco que guardaba de la boda de Susan. Allí copiaba versos de poesía y prensaba flores. Y también escribía algún pensamiento privado, demasiado tonto para decirlo en voz alta. La risa de Lady Cordelia resonó en el pasillo detrás de ella, brillante y segura. Le siguió el murmullo más grave de su anfitrión, y Beatrice, sin querer, se sentó en el alféizar de la ventana. Abrió el cuaderno en una página en blanco, y simplemente la miró durante un largo rato. La luz de la vela parpadeaba en su candelabro. «Ojalá», dijo en voz muy baja a la galería vacía, al brezo prensado y a nadie en absoluto. «Ojalá alguien me eligiera solo una vez. No porque fuera sensato o conveniente, o porque no hubiera nadie mejor disponible en la sala, solo porque me quisieran a mí, particularmente a mí, más que a cualquier otra persona que pudieran tener». No había oído abrirse la puerta del otro extremo de la galería. Tampoco la oyó ahora, por encima del sonido íntimo de su propia confesión. Pero un momento después oyó el crujido inconfundible de una tabla del suelo. Estaba mucho más cerca que la puerta. Se giró y encontró al duque de Rivenhall de pie a menos de 3 metros. Estaba completamente quieto. Su expresión era ilegible a la luz de la vela, y era evidente que había oído cada una de sus palabras. Edmund Thorne, duque de Rivenhall, había ido a la galería por una razón ordinaria y sencilla.
Quería 10 minutos de tranquilidad, lejos de un salón, que para la tercera noche de su propia fiesta de Navidad se sentía más como una campaña. Una campaña librada contra su soltería más que una ocasión festiva. Había pasado 10 años como duque, soportando este tipo de reuniones. Madres calculando sus ingresos durante la sopa, hijas interpretando cualquier versión de encanto que creían que él requería, y un cansancio lento y pesado que se había instalado en él alrededor de su 28º cumpleaños, y que nunca se había ido del todo. No esperaba encontrar a nadie en la galería, menos aún a la señorita Hartley, la silenciosa hermana Hartley, la que observaba más de lo que hablaba. Se había fijado en ella, con un interés privado y no examinado, en cada comida durante 3 días. Pero nunca había logrado intercambiar más que un puñado de palabras con ella. Ella se sentaba ahora al final de la mesa cada noche, diciendo poco, y sin embargo, él se había encontrado más de una vez observándola a ella observar la sala. Una atención pequeña y cuidadosa, que le llamó la atención por debajo de su propio cansancio. Le pareció considerablemente más interesante que cualquier cosa que los invitados más ruidosos dijeran en voz alta. No había tenido la intención de escuchar nada. Simplemente había entrado por la puerta demasiado silenciosamente para que ella se diera cuenta. Y para cuando entendió en qué se estaba metiendo, le pareció peor anunciarse a media frase, que quedarse muy quieto y dejarla terminar. Había pensado más de una vez en estas 3 noches en su propia madre, fallecida hacía 12 años. Ella le había dicho una vez, no mucho antes de su muerte, que el problema de un título era que enseñaba a desconfiar de toda amabilidad. Porque una persona nunca podía estar segura de si la amabilidad era para el hombre o simplemente para lo que el hombre podía proporcionar. Había llevado esa precaución con él a través de 10 años de cenas y campañas libradas por madres esperanzadas. Se había vuelto, si acaso, más desconfiado de la calidez fácil con cada temporada que pasaba, hasta que la calidez misma se había convertido en otro movimiento de apertura, en una transacción que estaba harto de jugar. Y entonces, una joven tranquila, con un vestido sencillo, le había dicho algo a una habitación vacía. Algo que no tenía nada que ver con él ni con su título, ni con nada que ella pudiera esperar ganar de ninguno de los dos. Y algo en él, una parte vieja, cansada y cuidadosamente guardada de él, simplemente se despertó y tomó nota, totalmente en contra de su propio buen juicio. Ella estaba de pie ahora, con las mejillas sonrojadas, el pequeño libro encuadernado en tela, apretado contra su pecho, exactamente como lo sostenía un momento antes, y él la vio buscar visiblemente alguna manera de hacer el momento más pequeño de lo que era. Su excelencia, no sabía que había alguien más. Me di cuenta. ¿Qué? Lo dijo suavemente, y dio un solo paso cuidadoso hacia el interior de la habitación, en lugar de retroceder, lo que pareció sorprenderla más que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Lo siento. Debería haberme anunciado en el momento en que oí que la puerta ya estaba abierta, y no lo hice. Y creo que le debo una disculpa por ello, en lugar de una excusa. No hay nada por lo que disculparse. Fue una tontería decirlo en voz alta, incluso en una habitación vacía. Le agradecería que su excelencia simplemente olvidara que lo oyó. No creo que vaya a conseguirlo, dijo Edmund, aunque le prometo que nunca se lo repetiré a una sola alma. Si eso es lo que le preocupa, la estudió un momento, a esta joven tranquila, que se había sentado durante 3 noches de su propia hospitalidad, sin decir casi nada, y se encontró, por razones que no podría haber explicado ni a sí mismo, considerablemente más interesado en lo que ella acababa de decir. Más que en cualquier cosa que Lady Cordelia hubiera logrado decirle en 3 días completos de atención decidida. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Hartley?» Y le pediría que respondiera con honestidad, ya que ya la he oído decir algo considerablemente más honesto que la mayoría de las conversaciones. «¿Puede preguntar? ¿Quién le ha dicho que usted no es el tipo de mujer que una persona elige particularmente?» Lo pregunto porque no estoy de acuerdo con ellos en absoluto, y tengo curiosidad por saber contra la opinión de quién se supone que debo argumentar. Beatrice se quedó muy quieta. El fuego se había consumido hacía tiempo en la pequeña chimenea de la galería,
y descubrió que no tenía ninguna respuesta preparada para un duque que hacía preguntas como esa, en una voz que sonaba desconcertantemente como si realmente quisiera oír la verdad, en lugar de una evasiva educada. «Nadie cruel», dijo finalmente. «Solo todo el mundo sensato. Mi madre dice que soy la sensata. Mis hermanas fueron elegidas por su belleza, sus voces o su dulzura, y he visto a cada una de ellas casarse muy felizmente, y nunca les he envidiado nada de eso. Simplemente he aprendido durante 6 temporadas qué tipo de atención es probable que atraiga. Y no es, en general, la que proviene de un hombre que me elige a mí, particularmente por encima de todas las demás mujeres en la sala. Es la que proviene de un hombre que decide que seré una opción sensata una vez que haya agotado las alternativas más deslumbrantes». «Eso suena», dijo Edmund en voz baja, «como un trato muy pobre, por el que haber pasado 6 temporadas creyendo que merecía. No es una cuestión de merecer, es solo una cuestión de aritmética, Su Excelencia. He visto hacer las sumas suficientes veces como para saber cómo suelen salir». Él guardó silencio un momento. Algo se movía detrás de sus ojos que ella aún no podía leer, y luego cruzó la distancia que quedaba entre ellos y le tendió la mano. No con ninguna ceremonia en particular, solo el gesto simple y ordinario de un hombre pidiendo a una mujer que caminara con él. «Descubro», dijo él, «que esta noche tengo bastante menos paciencia de lo habitual para la aritmética. ¿Paseará por la galería conmigo un rato, señorita Hartley? Prometo no mencionar una palabra de lo que oí, si prefiere que no lo haga. Simplemente me gustaría tener la oportunidad de discrepar con sus sumas un poco más, si me lo permite». Beatrix miró la mano ofrecida durante un largo momento, la mano de un duque extendida hacia la sensata hermana Hartley, en una galería vacía al atardecer. Por ninguna razón que pudiera encontrar de inmediato, más allá del simple hecho de que él, asombrosamente, parecía querer hacerlo, y descubrió, para su propia sorpresa, que la tomó. Capítulo 2. La sensata. Caminaron a lo largo de la galería 2 veces antes de que ninguno de los dos dijera mucho de importancia. Edmund señalaba con un humor seco que ella no había esperado de un hombre que parecía tan contenido en la cena. Señalaba los defectos particulares del retrato de cada antepasado. Un tío abuelo pintado con una expresión de tan profunda desaprobación que Edmund juró que el artista debió haberlo interrumpido a mitad de un estornudo. Una abuela cuya enorme peluca, según la leyenda familiar, se había incendiado con una vela baja en la boda de su propia hija. Y un tatarabuelo retratado, por razones que nadie en la familia había explicado satisfactoriamente, sosteniendo una piña con una expresión de intenso orgullo personal. «Estaba muy orgulloso de esa piña, evidentemente», dijo Beatriz. Estudiaba el retrato con una diversión real, rompiendo su cuidadosa compostura por primera vez en toda la noche. «Confieso que nunca he visto a un hombre tan complacido con una fruta. Mi abuelo solía decir que la piña costó más que el propio retrato, y que nuestro antepasado consideraba, en conjunto, que era el mayor logro. Nunca he podido decidir si eso mejora la historia o la arruina por completo». Siguieron avanzando, pasando junto a una duquesa de aspecto severo, con una enorme gorguera, pasando junto a un niño, en un pony que Edmund identificó con una pequeña sonrisa privada, como él mismo, a los 7 años, antes de que su padre muriera y toda la forma de su vida cambiara. Ese siempre me da un poco de pena por él. En ese retrato no tiene ni idea de todo lo que está por venir. Ninguno de nosotros la tiene, creo, dijo Beatriz, lo cual es o la gran misericordia de los retratos o su gran crueldad, dependiendo de la semana. Edmund la miró de reojo, con algo cálido en la mirada. «Es considerablemente más fácil hablar con usted de lo que 3 días de conversación en la cena me hicieron esperar, Su Excelencia. No quise decir eso como sonó. No me ofendí. Imagino que es considerablemente más fácil hablar conmigo cuando no me están observando media docena de madres interesadas». Calculando mis ingresos contra las perspectivas de sus hijas durante la sopa, él sostuvo su mirada un momento. «Usted, me di cuenta, nunca hizo los cálculos. Observó a todos los demás hacerlo en su lugar, en silencio desde el final de la mesa, y no dijo casi nada en 3 noches seguidas.
Confieso que sentí mucha más curiosidad por lo que una mujer que observaba tan cuidadosamente podría estar pensando, más que en cualquier cosa que cualquier otra persona en esa mesa dijera en voz alta. He descubierto, admitió Beatrice, que observar en silencio atrae menos atención desfavorable que hablar. Cuando ya te han dicho qué tipo de atención esperar. Su madre, la sensata. Todo el mundo, al final. Aunque mi madre lo dice más claramente. Miró el cuaderno que aún sostenía contra su pecho. No creo que lo diga con crueldad. Creo que realmente cree que me está preparando para una decepción más amable que la alternativa. Mejor esperar una unión sensata y estar contenta con ella, que esperar algo más grandioso y pasar una temporada decepcionada. La he visto hacer la misma gestión cuidadosa de expectativas para cada una de mis hermanas, solo que ellas nunca parecieron necesitar la gestión tan desesperadamente como yo aparentemente. Edmund guardó silencio un largo momento. Sus pasos se ralentizaron hasta que casi se detuvieron por completo cerca del frío hogar de la galería. A mí me han dicho toda mi vida precisamente lo contrario, que como duque podría tener a cualquiera, que mi elección era la totalidad de la transacción, que la preferencia de una mujer en el asunto era una agradable cortesía en lugar de algo esencial. He asistido a muchísimas cenas en estos últimos 10 años, viendo a madres calcular mis ingresos y a hijas interpretar cualquier versión de sí mismas que creían que yo quería ver. Y le prometo, señorita Hartley, que es muy agotador no saber nunca si alguien en la sala realmente te quiere a ti, particularmente a ti, en lugar de simplemente querer lo que puedes proporcionarles. Algo parpadeó en su rostro, viejo y un poco cansado. Entiendo su aritmética mucho mejor de lo que podría esperar. Solo que desde el extremo opuesto de la suma. Ambos, creo, hemos pasado muchos años siendo deseados por las razones equivocadas, y llamándolo buena fortuna porque nos dijeron que lo hiciéramos. Lady Hartley encontró a su hija en el desayuno a la mañana siguiente. Tenía una expresión de curiosidad tan marcada que Beatrice supo, antes de que se dijera una sola palabra, que algún relato del paseo por la galería de la noche anterior ya había circulado por la casa. Me han dicho que el duque paseó con usted más de media hora. La voz de su madre era cuidadosamente neutral. La neutralidad particular que en Lady Hartley generalmente ocultaba una gran cantidad de esperanza que no deseaba expresar en voz alta por miedo a agafarla. Fue muy amable de su parte fijarse en usted de manera tan particular. Fue solo una conversación, mamá. No construiría nada de importancia sobre ello. No, asintió su madre demasiado rápido, en un tono que sugería que ya había comenzado a construir mucho sobre ello de todos modos. No, por supuesto que no. Lady Cordelia tiene la ventaja de 2 generaciones de conocimiento, después de todo. Y su madre me dice que el matrimonio ha estado prácticamente acordado entre las familias durante más de un año. Solo mencioné el paseo porque fue amable de su parte, Beatrice. Prestarle un poco de atención a usted también, dado lo poco que generalmente tiene para repartir. Beatrice no dijo nada. Aunque algo en su pecho, calentado brevemente por el recuerdo de la galería, se volvió silenciosamente frío de nuevo. Ante la crueldad simple e irreflexiva de la palabra, también. El recordatorio, entregado sin malicia alguna, de que incluso su propia madre no podía imaginar la atención de un duque posándose en Beatrice. Por ninguna razón más allá de una amabilidad sobrante, una vez que la destinataria más merecedora ya había sido atendida. «Te has quedado muy callada, querida», añadió Lady Hartley, untando su tostada con enérgica despreocupación. «No quise preocuparte. Solo deseo que protejas un poco tu propio corazón. Eso es todo. Lady Cordelia tiene todas las ventajas en este asunto, y odiaría verte decepcionada al final. Cuando un poco de distancia sensata ahora podría ahorrarte lo peor más tarde. Soy perfectamente capaz de proteger mi propio corazón, mamá. No tengo ninguna duda de ello. Has tenido mucha práctica». Se excusó de la mesa del desayuno antes de lo habitual, y había llegado hasta las puertas de la terraza, con la intención de dar un paseo solitario para aclarar sus ideas. Cuando encontró al propio Edmund ya allí, con el abrigo en el brazo, aparentemente ocupado en el mismo recado. «Parece», observó él,
Una mujer que escapa de algo en lugar de buscar aire fresco por sí mismo. Mi madre ha decidido que el paseo por la galería fue un acto de caridad, su excelencia, y prefiero no pasar la mañana discutiendo el punto con ella sobre las tostadas. Entonces escapemos juntos, y ninguno de los dos necesitará discutir nada con nadie. Le ofreció el brazo con la misma seguridad fácil de la noche anterior, y ella lo tomó, y caminaron por los senderos del jardín, endurecidos por la escarcha, durante la mayor parte de una hora. Su aliento se empañaba en el frío. Edmund señalaba cuál de los setos desnudos florecería en algo digno de ver en primavera. «Conoce cada rincón de este jardín», observó Beatriz. Lo veía agacharse brevemente para examinar un rosal ennegrecido por la escarcha con un interés real y sin reservas. No esperaba que un duque supiera tanto sobre setos. «Mi madre me enseñó antes de morir. Es, descubro, una de las pocas cosas que me quedan de ella en las que nadie más puede tener un interés particular en gestionar en mi nombre. Nadie me escribe sobre rosales, esperando asegurar una conexión ventajosa a través de ellos». Se enderezó, sacudiendo la escarcha de sus guantes. «He llegado a valorar eso mucho más de lo que solía. Una persona necesita un lugar en su propia vida que no sea también una transacción, señorita Hartley. Me quedan muy pocos lugares así. Este jardín es uno de ellos». «Yo tengo mi cuaderno», dijo Beatriz, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. «No es gran cosa para nadie más, imagino, pero es enteramente mío, de una manera que muy pocas otras cosas en mi vida han logrado ser. Entonces nos entendemos mucho mejor de lo que 6 temporadas y 10 años de cenas deberían habernos preparado a cualquiera de los dos», dijo Edmund. Beatriz descubrió, caminando a su lado a través del frío, que tenía mucho más que decir sobre rosas y jardines, y sobre la soledad particular de ser siempre calculada en lugar de simplemente conocida, de lo que nunca antes había tenido ocasión de descubrir sobre sí misma. El grupo pasó esa tarde decorando el gran salón con vegetación recién cortada de los propios bosques de Rivenhall. Acebo y hiedra se entrelazaban en las barandillas bajo la dirección del propio Edmund, y Beatriz se encontró, sin planearlo, trabajando en la misma guirnalda que el duque durante la mayor parte de una hora. Sus manos se rozaron más de una vez sobre los tallos retorcidos, sin que ninguno de los dos se molestara en comentarlo. «Tiene una forma muy particular de atar un nudo», observó Edmund, viendo trabajar sus dedos. «Precisa. Imagino que hace todo de esa manera. Me han dicho que es un hábito bastante corriente». «No dije corriente, dije precisa, lo cual pretendía ser un cumplido. Aunque veo que tendré que ser considerablemente más claro con usted antes de que deje de traducir cada observación que hago en alguna versión de un elogio débil». Él sostuvo su mirada un momento, firme, sin ninguna prisa. «No tengo la costumbre de pasar una mañana paseando por jardines y una hora colgando vegetación junto a una mujer que considero meramente sensata, señorita Hartley. Le pediría que considerara ese hecho con más cuidado del que parece estar haciéndolo. He descubierto, Su Excelencia, que considerar tales hechos con demasiado cuidado tiende a terminar bastante mal para las mujeres en mi posición. Entonces quizás», dijo Edmund, «es hora de que alguien en su posición descubra un final diferente». Una vez que se colgó la última de las guirnaldas, los miembros más jóvenes del grupo, llenos de esa energía inquieta que siempre parecía apoderarse de una casa llena de invitados confinados demasiado tiempo en el interior, organizaron una expedición al parque cubierto de nieve antes de que la luz se desvaneciera por completo. Beatriz se encontró, para su propia sorpresa, riendo de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar fácilmente. Mientras el joven señor Aldis intentaba con más entusiasmo que puntería golpear a Edmund con una bola de nieve y solo conseguía golpear a la señorita Pemberley en su lugar, entre disculpas estruendosas y generales. Edmund respondió con bastante mejor puntería, y durante un cuarto de hora todo el digno asunto de una fiesta de Navidad en una casa de campo se disolvió por completo en una pelea de bolas de nieve, llevada a cabo con tanta seriedad estratégica como cualquier campaña militar. Beatriz incluida, sin aliento y con las mejillas sonrosadas,
de una manera que no recordaba haber logrado en ninguna fiesta en 6 largas temporadas. Lanza bastante mejor de lo que un duque debería admitir en compañía, le dijo a Edmund después. Ambos recuperaban el aliento junto a los escalones de la terraza, con la nieve derritiéndose en su cabello. Tuve 4 primos revoltosos y muchos veranos sin supervisión cuando era niño. Nadie se molestó en enseñarme que era poco digno, hasta que fue demasiado tarde para desaprenderlo. Él le quitó la nieve de la manga, con una naturalidad que a ambos les pareció bastante menos natural de lo que estaban dispuestos a examinar demasiado de cerca. Prefiero que sea así, si soy honesto. La dignidad es mucho menos interesante que la nieve. Al otro lado del salón, Lady Cordelia Fenwick observó el intercambio con una sonrisa que esta vez no llegó a sus ojos, y se excusó del trabajo de la tarde bastante antes que el resto del grupo. Su atención, afilada como una aguja, ya se centraba en qué pensaba hacer al respecto. Encontró su oportunidad esa misma noche en el salón antes de la cena. Sorprendió a Beatrice sola cerca de la ventana, con la particular amabilidad brillante y mortal de una mujer que ha decidido que una amenaza requiere ser gestionada. Ha estado muy atenta a nuestro anfitrión, señorita Hartley. La voz de Cordelia se oyó lo suficiente como para que las 2 matronas más cercanas al fuego la escucharan, lo cual Beatrice entendió inmediatamente que era totalmente deliberado. Espero que no esté depositando ninguna esperanza particular en ello. Edmund es muy amable con todo el mundo. ¿Entiende? Es más bien un rasgo de familia, ser amable con los que tienen menos que él. Odiaría que confundiera los buenos modales ordinarios con algo más particular, y que se encontrara decepcionada una vez que la temporada se reanude de verdad. Y él vuelva su atención a uniones que realmente tienen sentido para un hombre en su posición. Bien. La sonrisa de Cordelia no vaciló, aunque sus ojos recorrieron brevemente, evaluando el sencillo vestido de Beatrice, el modesto collar de perlas que había sido de su abuela. Toda la forma corriente de una mujer que ya había decidido que no representaba una amenaza genuina. Sería bastante triste, ¿no cree?, ver a una cuarta hermana Hartley esperar algo más grandioso de lo que el buen sentido generalmente permite a su familia. Su madre siempre ha sido maravillosamente realista con el resto de ustedes. Odiaría verla decepcionarla por olvidarse de su lugar. No estoy segura de que olvidarme de mi lugar y simplemente disfrutar de una conversación agradable sean la misma ofensa, Lady Cordelia, por muy estrechamente que parezca haberlos conectado. Algo parpadeó brevemente detrás de la expresión compuesta de Cordelia. El destello particular de una mujer no acostumbrada a que le respondan en lugar de simplemente ceder ante ella. «Qué directa es usted, señorita Hartley. Confieso que no me lo esperaba, por todo lo que he observado de usted esta semana. Tenga cuidado, sin embargo. La franqueza le sirve mejor a una mujer cuando tiene la posición para usarla libremente. No estoy del todo segura de que usted la tenga». Se alejó antes de que Beatrice pudiera formular cualquier otra respuesta. La dejó de pie junto a la ventana con la cara ardiendo. La vieja y familiar aritmética se asentaba de nuevo sobre su pecho como un peso que por una breve noche en una galería y una mañana en un jardín helado, casi había logrado olvidar que llevaba. Capítulo 3. Lo que dijo Cordelia. Beatrice se mantuvo al margen de la fiesta durante los 2 días siguientes. Exactamente como había aprendido a hacer durante 6 temporadas, y se dijo a sí misma que era simplemente el buen sentido reafirmándose, en lugar de una retirada. Rechazó una invitación para caminar con Edmund en la primera de esas mañanas, alegando que tenía cartas que escribir. Y pasó todo el paseo que había rechazado observándolo desde la ventana del comedor, y se odió un poco a sí misma por observarlo. Casi se lo encontró directamente en las escaleras esa misma tarde, y en el último momento se desvió por un pasillo de servicio, en lugar de enfrentar la conversación que aún no estaba lista para tener. Llegó a la cena considerablemente más tarde de lo elegante, y considerablemente más despeinada de lo que le hubiera gustado, y le dijo a su madre, cuando le preguntó, que simplemente había perdido la noción del tiempo. Se cruzó con Cordelia una vez, en ese mismo difícil tramo de días, en el pasillo fuera de la sala de la mañana. «Ya, Cordelia,
Al notar un nuevo cansancio en el semblante de Beatrice, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Se ha vuelto a quedar muy callada, señorita Hartley. Espero que nada de lo que dije la haya preocupado indebidamente. Yo solo digo la verdad, tal como la entiendo. Y siempre he creído que una cuarta hija merece la verdad tanto como cualquier otra. Beatrice no dijo nada en absoluto. Y Cordelia, aparentemente satisfecha con el silencio, pasó junto a ella hacia el comedor, con el paso ligero de una mujer que cree que ya ha ganado. Podría haber logrado evitarlo por completo, si no hubiera ido a buscar un libro en la pequeña biblioteca la segunda tarde, y no hubiera encontrado la puerta ya entreabierta. La voz de Cordelia se oía claramente a través del hueco, antes de que Beatrice hubiera pensado en anunciarse. Había levantado la mano para abrir más la puerta y en su lugar se había quedado helada. Un viejo instinto de autoconservación la mantuvo clavada en el sitio en el momento en que reconoció de qué se estaba hablando. Es perfectamente inofensiva, mamá. Te lo prometo. Solo está siendo amable con ella porque está claramente hambrienta de atención. Pobre cosa. Viendo a sus hermanas casarse una tras otra, mientras ella se sentaba en un rincón siendo sensata. Edmund siempre ha tenido un corazón blando para los desamparados. No significa nada en absoluto. Para el final de la temporada, habrá olvidado su nombre por completo. Y ella volverá a Hollowfield, o donde sea que su familia se aloje. Y todo procederá exactamente como siempre iba a proceder. ¿Estás segura? Llegó la voz de la madre de Cordelia, más baja, más cuidadosa. Totalmente. Un duque no se casa con la cuarta hija de un baronet con una dote de 2000 libras, mamá, por muy bonita atención que le preste durante una fiesta de una semana. Solo lo menciono para que no te preocupes. Conozco a Edmund toda mi vida. Sé exactamente cómo termina esto. Beatrice no esperó a oír nada más. Volvió por donde había venido rápidamente. Su rostro ardía con una humillación considerablemente peor por lo mucho que se parecía a todo lo que ya había creído sobre sí misma durante 6 largos años. La confirmación, entregada de segunda mano a través de una puerta cerrada, de que incluso la única persona que alguna vez pareció elegirla particularmente, en verdad la había elegido como se elige a un animal callejero, para alimentarlo por amabilidad pasajera en lugar de por un deseo genuino. Pasó el resto de esa tarde en su habitación con un dolor de cabeza que, para cuando le había dicho la mentira a su doncella 2 veces, comenzaba a sentirse considerablemente menos como una mentira, dándole vueltas a las palabras de Cordelia una y otra vez hasta que habían dejado un surco en su pensamiento. Tan familiar y transitado como cualquiera de las viejas aritméticas sensatas que había llevado durante años. Una desamparada, un corazón blando para los desamparados. Encajaba tan perfectamente en todo lo que ya creía que no pudo, durante la mayor parte de una hora, encontrar un solo hilo con el que discutir. Le escribió a Susan esa misma tarde, una carta que rompió 2 veces antes de decidirse por una versión lo suficientemente cuidadosa como para no alarmar a su hermana, y lo suficientemente honesta como para que valiera la pena enviarla, describiendo solo, en los términos más vagos posibles, la atención de un caballero que temía haber confundido con algo más particular de lo que realmente era. Tú siempre fuiste la que creía que la amabilidad de todos era genuina, hasta que se demostrara lo contrario, le respondió Susan en una semana. Su respuesta llegó demasiado tarde para ser de alguna utilidad antes de la última noche de la fiesta, aunque Beatrice la leyó una docena de veces en los años siguientes. En cualquier caso, yo siempre fui la que asumía lo contrario. He pensado, observándote estos 6 años, que aprendiste mi particular cautela demasiado bien, querida. Y a veces me pregunto si no has pasado tanto tiempo protegiéndote de la decepción que has olvidado cómo reconocer lo auténtico cuando finalmente llega. Confía en tus propios ojos un poco más antes de confiar en el relato de Lady Cordelia sobre ellos. Siempre has visto más claramente de lo que ninguno de nosotros te dio crédito. No tenía tal carta para guiarla, por supuesto, en los días inmediatamente posteriores a lo de la biblioteca. Y pasó esa primera noche a solas con sus pensamientos, repasando cada cosa amable que Edmund le había dicho durante 4 días, y descubriendo, para su considerable frustración, que podía construir un relato totalmente plausible de piedad detrás de cada una de ellas.
si se esforzaba lo suficiente. Y un relato totalmente plausible de sentimiento genuino, si simplemente se permitía dejar de esforzarse. Era, reflexionó, como mirar fijamente durante demasiado tiempo uno de esos dibujos de rompecabezas que se resolvían, dependiendo de cómo se posara la vista, en una mujer joven o en una anciana. Los mismos hechos simples, organizados por nada más que su propia voluntad de confiar en ellos, en dos historias completamente diferentes. Evitó el salón por completo esa noche también, y estaba sentada sola en la pequeña galería de nuevo, el mismo asiento junto a la ventana, el mismo cuaderno. Aunque esta vez no lo había abierto en absoluto, cuando la puerta se abrió detrás de ella, y supo sin girarse precisamente quién había venido a buscarla. «Me has estado evitando», dijo Edmund sin preámbulos. Cruzó la habitación para pararse lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera fingir que no lo notaba. 2 días enteros, y muy bien gestionados. Aunque confieso que me he vuelto considerablemente mejor en notar cuándo estás en una habitación que hace una semana, lo que hizo que la evasión fuera más difícil de pasar por alto. He tenido dolor de cabeza. Ha tenido a Lady Cordelia, dijo Edmund suavemente, lo cual, según entiendo por mi propia ama de llaves, que no se pierde casi nada de lo que sucede bajo este techo, le dijo algo a su madre en la biblioteca ayer por la tarde. Y usted tuvo la mala suerte de oír más de lo que ella pretendía. Se sentó frente a ella, sin tocarla, simplemente presente, con la misma paciencia firme que le había mostrado días antes. ¿Me dirá lo que dijo, o debo adivinar basándome en cada versión de esa aritmética particular que ya me ha descrito usted misma? Beatrice guardó silencio un largo momento. Y luego, porque él había preguntado tan claramente y porque una parte de ella se había cansado en los últimos días de gestionar cada sentimiento para hacerlo más pequeño y sensato, se lo dijo. Una desamparada, Edmund repitió cuando ella terminó. Algo duro se movía detrás de sus ojos, que ya no tenía nada de amable. Dijo que eras una desamparada de la que me había apiadado. No es una lectura irrazonable de la situación, Su Excelencia. Soy una cuarta hija con una pequeña dote y ningún logro particular que me recomiende. Y usted es un duque que ha sido amable conmigo por razones que no he entendido completamente desde la noche en que me encontró por primera vez en esta misma habitación. He pasado gran parte de mi vida aprendiendo a leer las situaciones con claridad en lugar de con esperanza. Y encuentro que el relato de Lady Cordelia es bastante más consistente con todo lo que ya sabía que era verdad que la alternativa. Entonces permítame ofrecerle un relato propio, y usted podrá decidir por sí misma cuál sobrevive mejor a su considerable buen sentido. Edmund se inclinó hacia adelante, su voz baja y desprovista de su habitual calidez fácil, reemplazada por algo más crudo. He pasado 10 años siendo cortejado por un título, en lugar de por una persona, señorita Hartley. He asistido a 100 cenas viendo a mujeres interpretar cualquier versión de encanto que creían que un duque requería. Y me he vuelto, confieso, bastante experto en reconocer la actuación en el instante en que la veo, porque he tenido mucha práctica siendo su público objetivo. No paseé por esta galería con usted la otra noche por piedad. Lo hice porque dijo algo en una habitación vacía que creía que nadie oiría jamás. Y fue la primera cosa completamente honesta que alguien había dicho en mi presencia en más tiempo del que me gustaría admitir. La he buscado cada día desde entonces, no porque sintiera pena por una cuarta hija con una pequeña dote, sino porque me he encontrado, por primera vez en 10 años, genuinamente curioso por lo que una persona piensa, en lugar de simplemente calcular lo que quiere de mí. Eso no es piedad, Beatrice. No sé exactamente cómo llamarlo todavía, pero le prometo que no se parece en nada a acoger a una desamparada. Beatrice se quedó muy quieta. La vieja y cuidadosa aritmética sobre la que había construido toda su vida adulta comenzaba, por primera vez, a sentirse menos como un hecho simple, y más como una historia que simplemente se había contado a sí misma tan a menudo que había dejado de cuestionar si era verdad. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Le importa tanto lo que yo crea al respecto? Porque descubro que estoy en peligro de elegirla a usted, señorita Hartley, dijo Edmund, tranquilo y completamente serio.
Y me gustaría mucho que realmente lo creyera cuando la elección finalmente se haga correctamente, en lugar de pasar el resto de su vida sospechando en silencio que solo fue una desamparada conveniente de la que me compadecí en Navidad. Eso es algo muy grande que decir a una mujer que conoce desde hace 5 días. Lo es, asintió Edmund. Descubro que me he sorprendido bastante a mí mismo con ello. He pasado 10 años siendo cuidadoso, Beatrice, sopesando cada palabra contra lo que podría costarme si se repitiera en el salón equivocado. Y descubro, sentado aquí con usted, que he perdido por completo el gusto por ser cuidadoso. Prefiero decir la gran verdad y arriesgarme a que su buen sentido la rechace, que pasar una noche más siendo sensato yo mismo en un asunto sobre el que he dejado de sentirme remotamente sensato. No sé cómo creer simplemente en algo, su excelencia, después de 6 años de aprender a dudar primero. Ojalá pudiera decirle lo contrario. He practicado la duda durante tanto tiempo que ya no estoy del todo segura de recordar cómo hacer otra cosa. Entonces, no lo crea todavía, dijo Edmund suavemente. No le estoy pidiendo que abandone 6 años de cautela, duramente ganada, por una sola conversación en una galería. Solo le pido que se fije esta semana si la cautela todavía le queda tan bien como antes. Descubro que soy bastante paciente cuando lo que estoy esperando realmente me importa, lo cual no es una afirmación que haya tenido mucha ocasión de hacer sobre nada en mucho tiempo. Algo en el pecho de Beatrice, apretado y protegido durante 6 largos años, se aflojó una fracción que aún no estaba lista para nombrar en voz alta, aunque sospechaba, por la forma cuidadosa en que él la observaba, que él ya lo había adivinado de todos modos. Lady Cordelia, informada por la doncella de su propia madre, que había oído bastante más de la conversación de la galería de lo que ninguna de las partes pretendía, de que el duque había pasado más de 1 hora a solas con la señorita Hartley por segunda vez esa semana, comprendió con una claridad fría, que no tenía nada de amable, que su acuerdo de 2 generaciones con Rivenhall estaba bastante más cerca del colapso de lo que se había permitido creer. Se sentó un largo rato en su tocador esa noche, mirando su propio reflejo, repasando cada ventaja que todavía creía tener. La conexión familiar, las 2 generaciones de expectativas. El simple hecho de que la 4ª hija de un baronet con 2.000 libras no tenía ningún derecho terrenal a superarla en el cálculo sensato de nadie. Y descubrió, para su considerable irritación, que nada de eso se sentía tan sólido como una semana antes. Pensó, a su pesar, en el rostro de su propia madre al otro lado de la mesa de la biblioteca. La particular esperanza ansiosa que Cordelia había pasado toda su vida adulta aprendiendo a satisfacer. Y en los muchísimos años que había pasado moldeándose silenciosamente en la forma exacta que se suponía que debía ocupar la esposa de un duque. Los logros correctos, las conexiones correctas, la calidez cuidadosa correcta, desplegada en los momentos precisos. Había hecho todo lo que se le había pedido, todo lo que las sumas siempre habían prometido que sería suficiente. Y se encontraba esta Navidad en particular, viendo a una 4ª hija, sin ninguna de esas ventajas, simplemente ser algo que Cordelia había pasado 2 décadas aprendiendo a interpretar. Y serlo, aparentemente, sin ningún esfuerzo en absoluto. No era un pensamiento cómodo, y lo apartó tan rápido como llegó. Todavía queda la Nochebuena, le dijo a su propio reflejo, en voz baja y resuelta. Todavía queda la última noche de la fiesta, y muchos testigos que recordarán exactamente cómo se supone que un duque debe elegir una vez que haya terminado de recordárselo adecuadamente. Resolvió, vistiéndose para dormir, con bastante más cuidado en sus pensamientos que en su apariencia, que lo que quedara de la buena opinión de la reunión no perdonaría tan fácilmente a una 4ª hija Hartley por haber aspirado por encima de su posición, sin importar lo que el propio duque hubiera decidido creer temporalmente sobre ella esta semana. Capítulo 4. Elegida. La última noche de la fiesta antes de la Nochebuena se dedicó, por una larga tradición en Rivenhall, a un entretenimiento informal en el salón. Canciones, recitaciones, cualquier pequeño talento que los invitados quisieran ofrecer. La señorita Pemberley tocó una sonata aceptable, sonrojada de placer por los aplausos. El joven señor Oldest
Recitó algo de Byron con más entusiasmo que habilidad técnica. Olvidó una estrofa entera a mitad de camino e improvisó para superarlo con tan buen humor que la sala se rió con él en lugar de él. Incluso el varón afectado por la gota fue persuadido, después de mucho insistir, para cantar un verso de una vieja canción de caza, con una voz enronquecida por la edad, ante un aplauso general y encantado. Beatrice lo observó todo desde su lugar habitual, cerca del borde de la sala. Aplaudía cálidamente, disfrutando genuinamente de la velada, a pesar del pequeño y frío nudo de pavor que había estado sintiendo bajo sus costillas desde la cena, cuando había notado a Cordelia observándola con una particular atención brillante que no prometía nada bueno. Y fue Cordelia, cuando los aplausos por la canción del varón se apagaron, quien sugirió con una voz calculada, para que se oyera en toda la sala, que la señorita Hartley los deleitara con algo. Ha estado tan callada toda la semana, señorita Hartley. Confieso que no tengo idea de qué talentos podría estar ocultando. Cante para nosotros, o toque, o recite algo. Estoy segura de que a todos nos encantaría descubrir qué logros ha tenido la oportunidad de cultivar una cuarta hija, después de que sus hermanas reclamaran la mayor parte de los maestros de la familia. La atención de la sala se volvió de repente hacia Beatrice, y sintió el viejo y familiar calor subir por su garganta. La humillación precisa e ingenierizada de un momento construido para demostrar públicamente, y sin lugar a dudas, lo corriente que era. Delante de cada persona cuya buena opinión Cordelia había pasado una semana trabajando para poner en su contra. Pensó, con una extraña claridad, en cada uno de los talentos de sus hermanas, desplegados tan fácilmente a lo largo de 3 temporadas distintas, y en sus propios años silenciosos al borde de cada sala, sin que nunca se le exigiera interpretar nada en absoluto, porque a nadie le había importado mucho pedirlo. Abrió la boca, sin saber siquiera si iba a intentar algún fragmento vacilante de una canción, o simplemente excusarse de la sala por completo, cuando Edmund se levantó de su propia silla y se acercó para pararse a su lado, sin prisa, completamente seguro de sí mismo, de una manera que detuvo cualquier otra conversación en la sala antes de que hubiera dicho una sola palabra. «Descubro que tengo un anuncio mucho más adecuado para la velada que una recitación», dijo, y tomó la mano de Beatrice delante de toda la fiesta reunida. Delante del rostro congelado e incrédulo de Cordelia, delante de la mano de Lady Hartley, volando hacia su propia boca cerca del fuego. He pasado esta semana observando a cada persona en esta casa interpretar alguna versión de sí misma que creían que yo quería ver. Y he encontrado en todo ese tiempo exactamente una persona que nunca se molestó en interpretar nada en absoluto, que en cambio simplemente ha sido honesta, claramente y sin artificios en cada conversación que hemos compartido, incluida una que creía completamente privada en una galería vacía hace unos días. Miró a Beatrice, y cualquier nervio que lo había llevado hasta ese punto pareció fallarle por un momento sin protección, dejando solo un sentimiento simple y abierto en su lugar. La señorita Hartley no pidió ser elegida esta noche. Descubro que la estoy eligiendo de todos modos, delante de todos ustedes. Porque nunca en 10 años he querido algo tan particularmente. Y he terminado de fingir lo contrario, por el bien del entendimiento previo de nadie. La sala se había quedado en completo silencio. El rostro de Cordelia se había vaciado de todo rastro de su anterior malicia brillante, dejando algo mucho más honesto y mucho menos cómodo en su lugar. Beatrice, la voz de Edmund había bajado, más tranquila ahora, destinada solo a ella, aunque toda la sala aún podía oírla. Le pediría esto adecuadamente y en privado, y con bastante menos teatro del que acabo de someterla. Excepto que descubro que quiero que cada persona en esta sala entienda claramente que, sin importar lo que creyeran sobre la forma de esta Navidad, la he elegido a usted, particularmente por encima de cualquier otra consideración que se suponía que debía sopesar. ¿Me acepta? Beatrice, que había pasado 6 temporadas y 11 fiestas en casas de campo y un verano memorable en Bath creyendo que era el tipo de mujer con la que los hombres se conformaban en lugar de elegir,
Descubrió que no tenía ninguna respuesta compuesta y sensata preparada para un duque que preguntaba delante de todo un salón. Y descubrió, para su propio asombro, que no quería una. Pensó, en el breve momento suspendido antes de responder, en la carta de Susan, todavía doblada en su escritorio arriba, en la cuidadosa y sensata aritmética de su madre, realizada durante 6 largas temporadas, en la chica que había estado en una galería vacía una semana antes, creyéndose completamente sola. Y entendió, de repente, y con una claridad que se sintió casi física, que había pasado 6 años confundiendo la cautela con la sabiduría, cuando, en verdad, solo había sido miedo disfrazado de sabiduría. Sí, dijo. Y luego, porque la primera respuesta había salido bastante más pequeña de lo que pretendía, lo dijo de nuevo claramente para que toda la sala lo oyera. Sí, acepto. La sala estalló. El señor Aldis olvidó por completo que estaba a mitad de una recitación solo unos minutos antes. La señorita Pembley abandonó el pianoforte para abrazar a una mujer con la que apenas había hablado en toda la semana. Y en algún lugar debajo de todo eso, Lady Hartley lloraba abiertamente en su propio pañuelo, con un abandono que Beatrice nunca había visto a su madre permitirse en público. Edmund encontró un momento tranquilo con ella cerca de la ventana lejana del salón. Un rato después, una vez que la primera ola de felicitaciones finalmente había disminuido lo suficiente como para permitirlo. Tenía la intención de pedírtelo adecuadamente, dijo él, en voz baja, solo para ella. En la galería o en el jardín, en algún lugar considerablemente menos concurrido que un salón lleno de las lágrimas de tu madre y el entusiasmo del señor Aldis. Descubro que mis nervios superaron mi planificación. No lo habría querido de otra manera al final, dijo Beatrice. He pasado 6 años creyendo que cualquier elección que me llegara ocurriría en silencio, en privado, casi como una disculpa, como si la elección misma fuera algo de lo que avergonzarse un poco. Descubro que ahora me alegro bastante de que haya sucedido, de que toda la sala lo haya oído claramente. Bien, dijo Edmund, porque descubro que no me queda absolutamente ningún talento para los sentimientos silenciosos y de disculpa en lo que a ti respecta. He pasado una semana descubriéndolo a fondo. Le tomó la mano de nuevo, adecuadamente esta vez, sin público para el que actuar más allá de ellos mismos. Beatrice descubrió que la particular y cuidadosa aritmética que había llevado durante 6 largas temporadas, en algún momento a lo largo de una fiesta de Navidad en una casa de campo, simplemente había dejado de cuadrar como siempre lo había hecho. Lady Cordelia se fue de Rivenhall a la mañana siguiente, antes de que el resto de los invitados se despertara por completo, con una compostura que no engañó a nadie que hubiera presenciado la noche anterior, aunque logró, hay que reconocerlo, una despedida rígidamente correcta a su anfitriona, y un silencio hacia Beatrice que fue, a su manera, considerablemente más honesto que cualquier cosa que le hubiera dicho en toda la semana. Se casó en el plazo de 1 año con un vizconde de fortuna perfectamente respetable, quien, según todos los relatos posteriores, la había elegido de manera bastante particular. Beatrice, que no le guardaba ningún rencor duradero, habiendo encontrado su propia felicidad demasiado completa como para gastar mucho de ella en viejos resentimientos, se alegró genuinamente de oírlo cuando la noticia finalmente le llegó. Lady Hartley lloró durante todo el día de Navidad, alternando entre la alegría y una disculpa mortificada que le insistió a su hija no menos de 6 veces antes de que se sirviera el pudín. «Te llamé la sensata», dijo, sosteniendo las manos de Beatrice con fuerza sobre la mesa del desayuno, «y lo dije con amabilidad, te prometo que sí. Pero ahora oigo cómo debe haber sonado todos estos años, como si el juicio fuera lo único que te quedaba por ofrecer a nadie. Lo siento mucho, querida. Debería haberte dicho con la misma frecuencia que a tus hermanas lo encantadora que eres en todos los aspectos que realmente importan. Creías que me estabas protegiendo de la decepción, mamá. Lo entiendo ahora mucho mejor que hace unos días. No creo que ninguna de las dos supiera una mejor manera de gestionar 6 temporadas. Viendo a mis hermanas ser elegidas y esperando en silencio que mi turno aún pudiera llegar. Debería habértelo dicho tan claramente,
al menos una vez en 6 años, en lugar de simplemente rebajar tus esperanzas cada temporada, como si rebajarlas fuera en sí mismo una amabilidad. Ahora veo que no fue una amabilidad en absoluto, solo fue miedo disfrazado de buen juicio. Y tú pagaste por mi miedo mucho más tiempo del que deberías haberlo hecho. Llegó, continuó la madre de Beatrice, riendo y llorando a la vez, de manera bastante más grandiosa de lo que cualquiera de nosotros se atrevió a esperar al final. Sir Thomas, por su parte, dijo considerablemente menos que su esposa sobre el asunto. Pero llevó a su hija menor a un lado antes de que terminara el día, le apretó la mano y le dijo bruscamente que siempre había pensado que era la más inteligente de sus 4 hijas, y que simplemente nunca había encontrado la ocasión adecuada para decirlo claramente, hasta que el mejor momento de un duque lo había dejado en evidencia. Tu madre gestiona los sentimientos en esta familia, y siempre se lo he dejado a ella, añadió. Parecía bastante incómodo con todo el asunto de decir algo sobre el tema. Ahora veo que dejarlo todo en sus manos significó que mucho quedó sin decirse, cuando debería haberse dicho. Estoy orgulloso de ti, Beatrice. He estado orgulloso de ti durante mucho tiempo. Siento que haya hecho falta una fiesta de Navidad y considerablemente más coraje del que posee tu viejo padre para decirlo finalmente. Lo has dicho ahora, papá. Descubro que eso es todo lo que importa al final. Se aclaró la garganta, avergonzado por su propio sentimiento, y se ocupó de su periódico durante el resto de la mañana, aunque Beatrice lo notó observándola 1 o 2 veces desde el otro lado de la habitación, con una expresión de orgullo tan simple y sin reservas que se sintió, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, completamente segura de su lugar en su propia familia. Se casaron en junio siguiente en la pequeña iglesia más cercana a Rivenhall, con las 3 hermanas de Beatrice como damas de honor y su madre, llorando durante todos los votos con una alegría completamente desinhibida que hizo sonreír incluso al vicario. El esposo de Harriet fue el padrino, habiéndose hecho muy amigo de Edmund durante los preparativos de la boda. Y Charlotte cantó, a petición particular de Beatrice, la misma canción que había cantado en su propia boda años antes, de modo que las bodas de las 4 hermanas se sintieron, por una brillante mañana de junio, entretejidas en una sola historia continua, en lugar de 4 golpes de suerte separados. Susan, sosteniendo a su propio hijo pequeño durante toda la ceremonia, se inclinó hacia Beatrice durante el desayuno de bodas y dijo en voz baja y riendo, «Confieso que siempre sospeché que eras la más inteligente de nosotras, escondiéndote al final de las mesas, viendo a todos los demás hacer el ridículo por tonterías deslumbrantes. Solo lamento que al resto de nosotros y a toda la sociedad nos haya llevado tanto tiempo darnos cuenta. No estoy segura de que llamaría a nada de esto inteligencia», dijo Beatrice. «Más bien creo que fue simplemente la buena fortuna de estar en una galería vacía en el momento exacto. Diciendo una tontería en voz alta, a nadie en absoluto. Llámalo como quieras», dijo Susan. «Yo lo llamo exactamente lo que merecías. Llegó bastante más tarde que el de cualquiera de nosotras, pero llegó de todos modos». Beatrice conservó el pequeño cuaderno encuadernado en tela toda su vida. Y años más tarde, en las noches en que la casa estaba en silencio y sus propias hijas ya se habían acostado, a veces lo sacaba y pasaba a la página donde una sola línea, escrita con una letra que apenas reconocía como la de su yo de 24 años, todavía estaba exactamente como la había dejado. «Ojalá alguien me eligiera». Y debajo, añadido años más tarde con la propia letra de Edmund, una segunda línea que él le había pedido permiso para escribir la noche de su primer aniversario. «Yo lo hago. Lo haré cada día mientras me aceptes. Todavía guardas ese libro ridículo», observó Edmund una vez, encontrándola con él junto al fuego. Su hija menor, dormida contra su hombro. «Lo guardo», dijo Beatrice, «porque me gusta poder demostrar con mi propia letra lo equivocada que estuve una vez sobre mi propio valor. Parece una pena dejar que toda esa cuidadosa aritmética se desperdicie por completo, ahora que finalmente sé que la suma salió diferente de lo que había calculado». Él se rió, bajo y cálido, y le dio un beso en la parte superior de la cabeza, con cuidado de su hija dormida,
y ninguno de los dos dijo nada más durante un largo rato, contentos simplemente de sentarse juntos junto a un fuego que una vez casi nunca había sido suyo para compartir. Cada Navidad después, sin falta, Edmund tenía la pequeña costumbre privada de encontrarla en algún momento durante el entretenimiento de la noche. Dondequiera que las fiestas, el baile, el canto o los tontos juegos de salón la hubieran llevado, y le susurraba cerca del oído alguna variación silenciosa de las mismas 6 palabras que una vez creyó que nadie oiría jamás. Te sigo eligiendo, siempre. Su hija mayor, sorprendiéndolo un año con la particular y aguda observación de una niña que no se pierde nada, le preguntó por qué siempre le decía la misma cosa extraña a mamá exactamente en el mismo momento cada Navidad. Wiebe Tratase, riendo, le dijo que era simplemente una broma muy antigua entre ellos dos, de mucho antes de que su hija naciera, que nunca, en todos los años desde entonces, había dejado de ser completamente cierta. Si la Navidad de Beatrice y Edmund te ha conmovido, hazme un favor. Dale al botón de me gusta y compártelo. Compártelo con cualquiera que alguna vez haya decidido en silencio que era la persona sensata en lugar de la elegida. A veces, lo más cierto que dirás en tu vida es lo que susurras en una habitación vacía, creyendo que nadie está escuchando. Dime con sinceridad en los comentarios, ¿alguna vez alguien ha escuchado algo privado tuyo y lo ha cambiado todo al oírlo? Leo todos y cada uno de ellos. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.